Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de biografías reales, donde elegimos personas significativas en la historia de la humanidad en diversos campos y que han resultado relevantes, como les digo, para la historia mundial o la historia de su país. Elegimos personajes ya sea del mundo de la literatura, del mundo del cine, de la música, del deporte, de la investigación, de la política. Como les digo, todo persona, hombre, mujer relevante para la historia de la humanidad. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de Herman Melville. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues Herman Melville, nacido en Nueva York el 1 de agosto de 1819 y falleció también en Nueva York el 28 de septiembre de 1891. Fue un escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense de lo que se puede considerar el periodo del Renacimiento estadounidense. Y entre sus novelas más conocidas están Typee de 1846, basada en sus experiencias en la Polinesia, y Moby Dick de 1851, considerada su obra maestra y un clásico de la literatura universal. Herman tenía como apellido de nacimiento Melville, sin la E al final. Era el tercer hijo de los ocho que tuvieron Alan Melville y María Gansevoort. Los dos abuelos de Melville fueron héroes de la Guerra de Independencia, el mayor Thomas Melville, que había participado en la revuelta del té de Boston, y su abuelo materno, el general Peter Gansevoort. Era famoso por haber dirigido la defensa de Fort Starwich en Nueva York en 1777. Melville estaba orgulloso de su doble ascendencia revolucionaria. En 1814 se produjo el casamiento de Alan, que profesaba el unitarismo, con María, de religión calvinista, en la que fue bautizado Herman. El severo protestantismo de su madre y de toda la familia Gansevoort le hizo convertirse en un profundo conocedor de la Biblia, tanto en inglés como en neerlandés, los idiomas con los que creció hablando con sus padres. Durante la década de 1820, Herman vivió una vida privilegiada en un hogar con varios sirvientes. A intervalos de 4 años, la familia se mudaba a barrios más espaciosos y elegantes y finalmente se establecía en Broadway en 1828. La educación de Herman comenzó a los 5 años, cuando la familia vivía en Manhattan, y más adelante Herman y su hermano mayor fueron enviados a la escuela secundaria masculina de Nueva York. En 1826, el mismo año en que Herman contrajo escarlatina, Alan Melville lo describió como muy retrasado en el habla y algo lento en la comprensión. Pero muy pronto evolucionó y Alan se sorprendió de que Herman resultara ser el mejor orador en la clase introductoria. En 1829, tanto Herman como su hermano fueron transferidos a la Columbia Grammar and Preparatory School. En 1830, la familia se trasladó desde Nueva York a Albany, donde Herman inició unos estudios que pronto tuvo que abandonar. Su padre vivía gastando más de lo que ganaba y terminó declarándose en quiebra. En 1832, Alan Melville enfermó de gravedad y murió. Según algunas versiones, encontrándose en bancarrota y emocionalmente inestable, se habría suicidado. Y la familia, debido a sus creencias religiosas, lo habría encubierto. A los 18 años se embarcó en el buque de pasaje y carga St. Lawrence, que hacía la travesía Nueva York-Liverpool. Al regresar retomó su puesto de maestro rural. Buscó otros trabajos y al no conseguirlos volvió a embarcarse, esta vez en el barco ballenero Acushnet. Al llegar a la isla de Nuku-Hiva, la mayor del archipiélago de las Islas Marquesas, junto a un compañero, abandonó el barco y ambos fueron a caer en manos de los Typee, una de las tribus de caníbales de los mares del sur. Lastimado en una pierna, permaneció entre los Typee durante un mes, hasta que los indígenas lo vendieron a otro barco ballenero, el Lucian, que precisaba marinos. Un mes y medio más tarde, al llegar a Tahití, fue desembarcado junto al resto de la tripulación bajo la acusación de amotinamiento. Estuvo encarcelado en una prisión de la isla y, al ser liberado, vagabundeó por el archipiélago de las Islas de la Sociedad durante unos meses.
De nuevo se embarcó en un ballenero, el Charles St. Henry, y llegó a Lahaina, la antigua capital de Hawái, en la isla de Maui, donde vivió unos meses. Y posteriormente se volvió a embarcar en el buque estadounidense United States, en el que sirvió como marinero raso. Desembarcó en Boston en 1844 después de haber viajado durante 3 años y 9 meses. De nuevo en tierra y sin oficio, notó el interés que despertaba al contar sus aventuras. Incentivado al leer las memorias de otros marinos, decidió escribir un libro contando su deserción de la Cusnet y su estancia con los caníbales. El libro con el relato de estas experiencias se tituló Typee, publicado en 1846, y obtuvo inmediato reconocimiento y buenos ingresos. Viendo los buenos resultados, escribió Homo, vagabundo en la lengua de los indígenas de las islas, en el que relata su experiencia en las islas de la sociedad. Los 2 libros fueron presentados como testimoniales, pero tenían lo suficiente de novelescos para ser considerados como ficción. Con ello logró entrar en el círculo literario de Nueva York y al mejorar sus ingresos decidió casarse en 1847 con Elizabeth Nat Shaw, hija de un eminente juez de Boston. Su tercera obra, Mardi, la primera que fue presentada como de ficción, continuaba con el tema de los mares del sur. Fue editada por Richard Bentley en Londres y por Harper en Nueva York, ambas en 1849. El famoso escritor Nathaniel Hawthorne pensó que era un libro rico con profundidades aquí y allí que obligaban a un hombre a nadar por su vida. Según el estudioso de Melville, Robert Milder, el libro comenzaba como otra historia de los mares del sur, pero dejaba ese género atrás, primero a favor de un romance del narrador y la doncella perdida, y luego un viaje alegórico del filósofo Babalanja y sus compañeros a través del archipiélago imaginario de Mardi. El carácter un tanto alegórico de Mardi no agradó a la crítica ni al público. El fracaso, que coincidió con el nacimiento de su primer hijo, no lo desalentó y, decidido a recuperar su prestigio como escritor, redactó más de 700 páginas en 4 meses para escribir 2 libros, Red Barn y White Jacket, que siguieron en la línea de las anteriores obras basándose en sus experiencias en el mar. En octubre de 1849, Red Barn fue publicado por Bentley en Londres y en noviembre por Harper en Nueva York. La bancarrota y la muerte de Alan Melville y las humillaciones juveniles de Melville surgen en esta historia de adaptación externa y deterioro interno. El biógrafo Robertson Laurent consideró el trabajo como un intento deliberado por atraer lectores. Su siguiente novela, White Jacket, fue publicada por Bentley en Londres y en enero de 1850 y en marzo por Harper en Nueva York. Digamos que las primeras menciones que Melville hizo de Moby Dick fueron en 1850 a un escritor amigo y a su editor inglés. No se ha conservado el manuscrito original, pero Melville transformó de manera radical su planteamiento inicial, concibiendo lo que algunos estudiosos describieron como el libro más ambicioso ideado por un escritor estadounidense. Melville pensaba escribir el libro en unos pocos meses, pero le ocupó 1 año y medio. En esa época había hecho amistad con Nathaniel Hawthorne, por el que sentía admiración y al que le dedicó Moby Dick. En 1851 nació su segundo hijo y publicó Moby Dick en 3 volúmenes en Gran Bretaña y un mes después en un solo volumen en Estados Unidos. La novela fue un fracaso comercial y obtuvo en general una crítica adversa. Solo fue considerada una obra maestra después de su fallecimiento y ha iniciado el siglo XX. Su siguiente libro, Piero, las ambigüedades, publicado en 1852, resultó ser un completo fracaso. La crítica destrozó el libro y aconsejó a Melville que se dedicara a otra cosa que escribir. 1 año después, en 1853, nació Elizabeth, primera hija de los Melville, y en ese año le resultó imposible encontrar editor para Israel Potter, relato sobre un veterano de la Guerra de la Independencia. Finalmente apareció en serie publicada en el Putnam Magazine. En esta revista publicó varios de sus mejores relatos, como Barleby, el escribiente, y Benito Cereno, durante 1855. 5 de esas narraciones y una más fueron reunidas en The Piazza Tales en 1856. 1 año antes había nacido otra hija, Frances, el mismo año en que consiguió publicar Israel Potter. Y en 1857 publicó su última novela, El estafador y sus disfraces. La crítica continuó siendo adversa, aunque ya en el siglo siguiente sería considerada una valiosa y compleja obra sobre la honestidad y el fraude.
Melville comenzó a padecer de constantes ataques de reuma, ciática y perturbaciones del carácter originadas por su afición al alcohol. Su suegro le dio dinero para que viajara por Europa y Tierra Santa, viaje que le inspiró para escribir años después su largo poema Clarel. Aconsejado por sus amigos a ganar dinero dando conferencias, les hizo caso y entre 1857 y 1869 hizo 3 giras hablando en los liceos principalmente sobre la estatuaria romana y las visitas turísticas en Roma. En 1860, Melville se embarcó junto a su hermano Thomas como timonel en el Clipper Meteor para California, rodeando el Cabo de Hornos. Regresó a Nueva York y presentó un conjunto de poemas a su editor que lo rechazó. Después del final de la Guerra de Secesión, publicó Battle Pieces and Aspects of the War, una colección de 72 poemas considerados como un diario de versos polifónicos del conflicto. En 1866 su esposa y sus parientes utilizaron su influencia para conseguirle un puesto como inspector de aduanas en Nueva York. Ocuparía el cargo durante 19 años y se ganó la reputación de ser el único empleado honesto en una institución corrupta. Sin que lo supiera, su puesto estaba protegido de los cambios provocados por las reelecciones políticas por un funcionario de aduanas que nunca habló con Melville, pero que admiraba sus escritos. El futuro presidente de los Estados Unidos, Chester A. Arthur. El trabajo en la aduana fue un alivio en su familia porque así Melville estaba fuera de la casa durante gran parte del día. El escritor sufría cambios de humor impredecibles, intimidando a sus sirvientes, esposa e hijos. La situación del matrimonio llegó a tal punto que en mayo de 1867 Sancho, hermano de Elizabeth, se puso en contacto con el reverendo Henry Bellows pidiéndole ayuda con el caso de su hermana, que ha sido causa de ansiedad para todos nosotros durante los últimos años, comentó. En aquella época una esposa no podía dejar a su esposo sin perder todos sus derechos sobre los hijos, por lo que Bellows sugirió que Elizabeth fuera secuestrada y llevada a Boston. Shaw sospechaba que Elizabeth no estaría de acuerdo con esta idea tan melodramática. Pensó un plan diferente. Elizabeth visitaría Boston y sus amigos le comunicarían a Herman que no volvería. Para divorciarse tendría que presentar cargos contra Melville, afirmando que su esposo estaba loco. Aunque como escritor profesional estaba acabado, Melville dedicó años a su obra otoñal, un poema épico de 18.000 líneas titulado Clarel, A Poem and a Pilgrimage, inspirado en su viaje en 1856 a Tierra Santa, uno de los poemas más largos de la literatura estadounidense. El personaje principal es un joven estudiante estadounidense de teología que viaja a Jerusalén para renovar su fe. El libro tuvo una impresión de 350 copias y las ventas fueron un rotundo fracaso. En 1884 Elizabeth recibió una herencia, lo que significó un ingreso mensual de $25 que Melville podía gastar en libros e impresiones. Un año más tarde, Melville se retiró de su puesto en la aduana después de la muerte de varios integrantes de la rica familia de su esposa, quien supo administrar muy bien el dinero heredado. Un año más tarde moría de tuberculosis en San Francisco a los 36 años Stanwix Melville, que siguiendo el ejemplo de su padre pasó algún tiempo embarcado. Casi a finales de siglo, los lectores ingleses siguieron la moda de las historias marinas representado por escritores como J.A. Henty, y redescubrieron las novelas de Melville, que tuvo un modesto renacimiento de popularidad en Inglaterra, aunque no en los Estados Unidos. Digamos que en esta época escribió una serie de poemas con notas en prosa inspirados por sus primeras experiencias en el mar y los publicó en 2 colecciones, cada una emitida en una pequeña edición de 25 copias para sus familiares y amigos. De estos, el erudito Robert Milner considera a John Mayer y otros poemas la mejor de sus últimas colecciones de versos. Y el segundo volumen impreso en privado se tituló Timoleón, de 1891. Cautivado por uno de estos poemas, Melville lo comenzó a reelaborar, escribiendo una historia corta que convirtió en novela finalmente. Cuando murió, en septiembre de 1891, la pieza estaba sin terminar. También quedaron inéditos otro volumen de poesía, Wits and Wildings, y un esbozo, Daniel Orme,
Para Billy Bat, su viuda agregó notas y las editó, pero el manuscrito no fue descubierto hasta 1919 por Raymond Weaver, su primer biógrafo. Trabajó en la transcripción y edición en un texto completo que publicó en 1924 como Billy Bat Sailor. Fue un éxito crítico inmediato en Inglaterra y a continuación en los Estados Unidos. Y la versión autorizada se publicó en 1962 después de que 2 académicos estudiaran los documentos durante varios años. En 1951 Billy Bat fue adaptada como una obra de teatro en Broadway y como una ópera que también se llamó Billy Bat del compositor inglés Benjamin Britten, con la colaboración en el libreto de Ian Foster. Curiosamente, en 1961 el actor Peter Ustinov lanzó una película basada en la obra de teatro, protagonizada por el mismo Ustinov y Robert Ryan. Mantuvo el nombre de la novela y en español fue conocida como La fragata infernal. Melville murió en la ciudad de Nueva York el 28 de septiembre de 1891 a la edad de 72 años. El médico mencionó dilatación cardíaca en el certificado de defunción. Fue enterrado en el cementerio Woodland en el Bronx, en Nueva York. En ese momento era un escritor olvidado. Incluso sus obituarios tuvieron errores al escribir su nombre y el de su obra maestra. Moby Dick, nombrada como Moby, acabado en Dick. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.